¿Puede una mujer ser pastora? ¿Por qué a las esposas de los pastores automáticamente le llaman pastoras? ¿Es esto bíblico? Bueno, esta es una pregunta que nos llega con frecuencia, de diferentes formas, y siempre la respondo de una manera u otra en los comentarios o en correos electrónicos, pero hoy vamos a dedicar este estudio bíblico completamente a este tema, de manera que no nos queden dudas en cuanto a esto. Si están listos, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves. Y hoy tenemos este tema que es muy interesante, es importante y un poco controversial, yo diría. Y voy a estar presentando los diferentes argumentos. Hay tres escuelas primordiales que existen dentro de la iglesia en cuanto al ministerio de la mujer y en cuanto al papel que juega el hombre o la autoridad del hombre, la autoridad de la mujer dentro de la iglesia y dentro de la familia. De esto he hablado ya bastante en diferentes ocasiones dentro de diferentes estudios bíblicos. Hoy estamos dedicando todo el tiempo a esto para dejarlo claro de una vez y por todas. Y yo quiero apegarme no a la opinión humana, no a la opinión de la denominación o al grupo o aún al trasfondo de donde yo vengo, y yo le voy a hablar de mi influencia, qué fue lo que a mí me enseñaron al principio y cómo mi convicción en cuanto a esto se ha desarrollado durante los años y qué es lo que yo creo en este momento, en estos últimos años en cuanto a esto. Sí, la mujer y el hombre, y esto yo lo voy a establecer para comenzar, como base. Y le voy a entregar el texto que está en Gálatas, y yo le voy a pedir si usted puede ir abriendo conmigo ahí en Gálatas capítulo 3, y vamos a entrar en el texto, lo voy a poner en pantalla en unos segundos, ¿sí? Pero para comenzar, como base, yo tengo que afirmar que tanto mujer como hombre somos iguales delante de Dios en importancia y valor. Sí, tenemos la misma dignidad, Dios nos ve de la misma manera, somos iguales, hay igualdad, usando bien la palabra en esta ocasión, porque hay un mal uso de la palabra, pero usándola correctamente, somos iguales delante de Dios. Uno no es mayor al otro, uno no es más importante que el otro, uno no es mejor que el otro. O sea, de antemano tenemos esa, voy a repetir la palabra, esa dignidad, tenemos esa misma importancia y tenemos el mismo valor. Sin embargo, Dios nos ha creado diferentes, nos ha hecho diferentes, y esto es evidente. Todo lo que usted tiene que hacer es ver al hombre y ver a la mujer, y se da cuenta que físicamente somos diferentes. Para comenzar, diferentes, y somos diferentes también en cuanto a dones y responsabilidades. Dios dio ciertos dones a la mujer que no se los entregó al hombre. Son dones, son habilidades que la mujer tiene. Y no estoy hablando de los dones del Espíritu, porque estos son comunes al hombre y a la mujer de la misma manera. Estoy hablando y en eso específicamente estoy hablando de los dones del Espíritu, de acuerdo a lo que nos dice 1 Corintios. Pero estoy hablando en cuanto a, y no estoy hablando ahí de ministerio, déjeme aclarar siempre para que alguien no se confunda. Porque usted va a decir, alguien va a decir, no, pero mira, dijo que los dones, ahí está hablando de los dones de ministerio. No, está hablando de los dones del Espíritu. Sí, específicamente y conforme a la manera en que lo interpreta la escuela pentecostal, los 9 dones del Espíritu, para que me entienda. Sí, en ese aspecto, Dios ha dado de igual manera repartido al hombre y a la mujer. Pero hay habilidades específicas que el hombre le ha dado a la mujer que no se las ha dado al hombre. Por ejemplo, la habilidad de criar a los hijos de cierta manera. Por ejemplo, la mujer, físicamente hablando, puede amamantar al pequeño. El hombre no lo puede hacer. Sí, al hombre Dios le dio los hombros un poco más anchos para dedicarse a ciertos trabajos que para la mujer son más difíciles. Yo sé que hoy en día, en lo que es el feminismo moderno,
esas líneas se quieren borrar y decir somos totalmente iguales en todo. No, somos iguales en valor, somos iguales en importancia, pero en cuanto a función hay diferencias. Y yo creo que en eso, esto es lógico y en esto no podemos estar en desacuerdo. Yo creo que en esto ninguna escuela estaría en desacuerdo. Sí, todos entendemos eso. Sí, ahora, hay 3 escuelas y yo no voy a aburrirlo a usted con terminologías teológicas en esta hora. Tengo que entrar a la teología por unos minutitos, por un par de minutos, pero no voy a detenerme ahí, porque es necesario que sepamos exactamente lo que teólogos, lo que maestros durante siglos han creído en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Pero bueno, para dejar claro este fundamento, voy a presentar un texto bíblico y le voy a pedir que usted venga conmigo ahí a Gálatas, y todo lo que voy a estar haciendo hoy es con el texto bíblico en la mano. Sí, venga conmigo a Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice, y de hecho, este es un texto que le gusta mucho a las personas que argumentan de que el ministerio de la mujer en este tiempo incluye el pastorado. En otras palabras, que la mujer puede ser pastora. Muchos de los que enseñan de que la mujer puede pastorear una iglesia y tener autoridad o gobierno en la iglesia, ser cabeza de la iglesia o de un movimiento o de una denominación o de un grupo de iglesias, mucha de la gente que argumentan a favor de esto usan este texto bíblico bastante. Ahora, este texto bíblico tiene buen contenido, es buena doctrina. Tenemos que ver lo que el texto está diciendo y lo que no está diciendo. Sí, vamos a leerlo. Dice, y este es Pablo hablando, dicho sea de Pablo, dicho sea de paso. Sí, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Yo hablé en el estudio que acabo de hacer hace unas semanas en cuanto a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Inclusive un poquito antes hicimos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y hablé de cómo Pablo, aunque no pudo él erradicar la esclavitud, estableció la teología para que siglos más tarde se pudiera abolir la esclavitud. Y cómo Pablo iguala, y voy a usar la palabra igualdad otra vez, y téngame paciencia porque esta palabra es muy corrompida hoy en día y es usada incorrectamente. Yo la quiero usar dentro del contexto bíblico. Es igual que la palabra diversidad. Cuando ahí Pablo en Corintios dice, en 1 Corintios habla de la diversidad de dones o las operaciones del Espíritu. Y hoy en día esa es una palabra que se usa en otros contextos y siempre tenemos que ver qué es lo que significa la palabra esa para nosotros. O sea, igualdad tenemos que ver lo que significa para nosotros en el contexto bíblico. Sí, o sea, dice Pablo aquí, es que no hay ya esclavo ni libre, y esto lo vemos en Colosenses, lo vemos en Filemón, en la carta a Filemón, cuando Onésimo, que era el esclavo que había escapado de Filemón, es regresado a Filemón y Pablo le dice, recíbelo como un hermano en la fe, ya no como a un siervo o como a un esclavo, sino como a un hermano en la fe. Pablo está poniéndolos al mismo nivel, porque en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, conforme a la manera en que el Señor lo ve. Sí, sin embargo, cuando esto es escrito, todavía la esclavitud estaba vigente y estuvo vigente por siglos hasta que nos dimos cuenta, siglos más tarde ya, con claridad, lo que verdaderamente yo creo que es la forma en que el Señor fue guiando a la iglesia al punto en que llegamos a lo que nosotros conocemos ahora por la abolición de la esclavitud. Gracias a Dios por Abraham Lincoln, gracias a Dios por Carlos Manuel de Céspedes, aquellos que fueron pioneros en darle libertad a los esclavos o en pelear a favor de la libertad de los esclavos y eliminar la esclavitud. Está eliminada de la manera en que esa esclavitud colonial, esa esclavitud institucional que duró por siglos, sí se eliminó acá en el continente, se eliminó en nuestros países, aquí en Latinoamérica, se eliminó en Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día existe una esclavitud, usted lo sabe, yo lo sé, esclavitud de blancas, esclavitud de tráfico de blancas, quiero decir, esclavitud sexual y ciertos tipos de tráficos de seres humanos que los esclavizan en
trabajos forzados en minas, sacando diamantes y cosas así en otros lugares que nos dicen a nosotros que todavía la esclavitud está haciendo daño por ahí. Es un daño terrible y diabólico. Pero bueno, vamos al texto, que es lo que nos interesa. Me fui ahí por la tangente un poquitito porque a veces es bueno clarificar cosas. Sí. Ahora, dice el texto aquí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y por supuesto, Pablo está aquí resaltando la unidad que tenemos todos cuando estamos en Cristo. Sí, voy a otro versículo y es Efesios capítulo 5, si usted viene conmigo. Y vamos a ver aquí algo muy importante y es el someternos los unos a los otros. Muchos han usado el texto que sigue, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, el versículo 22, fuera de contexto, para establecer cierta sumisión que a veces llega a ser cierto abuso sobre la mujer. Y hemos visto todo tipo de abusos de hombres, por decirlo así, machistas, que han usado la Biblia, han usado textos bíblicos separados del contexto para empoderarse, para tomar control, para manipular a la mujer, explotarla, abusarla, sacar provecho de ella. Estoy hablando dentro de las iglesias y eso es muy triste, amados. Por eso es que yo voy a hacer énfasis en el versículo 21 y luego hablaremos de orden. Vamos al versículo 21, dice, someteos unos a otros. Ahí es, el hombre se somete a la mujer se somete al hombre. Y eso también es explicado por el apóstol Pablo de una manera más explícita. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sí, ahora, las casadas, verso 22, estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos. Eso lo vamos a explicar en unos minutos más adelante. Pero por el momento, yo estoy hablando de la importancia que existe entre el hombre, la manera en que somos o que tenemos la misma importancia, hombre y mujer, delante de Dios. Sí, ahora, con eso en mente, vamos a ir rapidito y yo le prometo que no me voy a tardar mucho en esto porque quiero entrar verdaderamente en materia y vamos a regresar al texto bíblico. Sí, voy a hablar del papel de la mujer en la iglesia, voy a hablar de el ministerio de la mujer en la iglesia. Mi esposa y yo publicamos y escribimos este pequeño libro que se titula El Ministerio de la Mujer, donde hablamos del papel de la mujer en la vida de la iglesia y esto es muy importante. Dicho sea de paso, es gratis. Usted va a encontrar el enlace ahí en la descripción. Pero también vamos a hablar de autoridad. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con autoridad y gobierno dentro de la iglesia. Cómo es que Dios lo diseñó y por qué lo diseñó de esa manera. Vamos a hablar de algunos de los argumentos que se usan en cuanto a el ministerio de pastora, usando, por ejemplo, textos de Débora en el Antiguo Testamento, de Raquel en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a hablar exactamente de cómo Dios estableció lo que es el pastorado dentro de la iglesia. Vamos a ir acá a yo tengo una guía de estudio que publicamos y aquí la voy a mostrar, donde hablo de las tres escuelas que existen en cuanto a lo que tiene que ver con el ministerio de la mujer. Esta guía de estudio es gratis, usted la puede encontrar, pertenece al estudio de Efesios que hicimos sobre el libro de Efesios completo. ¿Sí? También le voy a dejar el enlace ahí en la descripción, pero si usted se va al estudio de Efesios, ahí lo va a encontrar y es totalmente gratis. Porque ahí hablo exactamente del papel de la mujer y el hombre dentro de no solamente la iglesia, sino dentro del matrimonio y en la crianza de los hijos y todo eso. Bueno, las tres escuelas principales son la escuela complementaria, la escuela igualitaria y la escuela de patriarcado. Estas son las tres maneras primordiales o principales que han viajado dentro de la iglesia del Señor por siglos. O sea, yo le voy a decir exactamente lo que significa cada uno de estos puntos de vista y luego más adelante yo le voy a decir exactamente dónde yo estoy, dónde estamos situados. La escuela complementaria o los
complementarianistas creen que Dios creó a la mujer, al hombre y a la mujer como expresiones complementarias de la imagen de Dios. El hombre y la mujer son contrapartes que reflejan su gloria. Son importantes de igual manera delante de Dios. Esto es diferente a lo que otros dos puntos de vista, los cuales representan dos extremos, igualitarios y patriarcado, exhiben. Y los igualitarios, en inglés le dicen egalitarian, creen en la total igualdad del hombre y la mujer. Y ellos argumentan que no hay diferencia entre hombre y mujer, usando para comenzar el versículo que leímos en Gálatas. Creen que la Biblia exige la igualdad de género, y esto es una palabra, una frase moderna, dicho sea de paso, la igualdad de género, lo que implica la misma autoridad y responsabilidad para la familia y la capacidad de las mujeres para ejercer la autoridad espiritual como clero. O sea, las iglesias que son igualitarias ordenan mujeres para el ministerio. Hoy en día hemos visto, inclusive dentro de los episcopales, que la cabeza del movimiento es una mujer, la persona que es presidente de lo que es la denominación es una mujer. Dicho sea de paso, hay aún más ahí, porque estamos hablando de la igualdad de géneros en cuanto a géneros sexuales, y se han ido aún más allá, llegando al punto de ordenar a una mujer que vive, que está casada con otra mujer, y ella viene siendo cabeza del movimiento entero. Eso ya es algo muy extremo, complicado y antibíblico, dicho sea de paso, y se lo digo desde ahora. Pero bueno, igualitarios por lo general creen en la igualdad de hombre y mujer, y que los dos pueden ejercer lo mismo, y que uno puede hacer lo que puede hacer el otro y no hay diferencia en nada. Diferente a los complementarios o a los complementarianistas, que creen que Dios creó al hombre y a la mujer como expresiones complementarias. Se complementan, sin embargo, hay una diferencia en cuanto a responsabilidad, en cuanto a autoridad, en cuanto al papel que cada uno juega dentro de la iglesia y la familia. Sí, bueno, ese es el primero. El segundo es igualitario, y el tercero es el patriarcado. El patriarcado bíblico, también conocido como patriarcado cristiano, es un conjunto de creencias en el cristianismo protestante evangélico reformado. Esto habita más dentro del círculo reformado con respecto a las relaciones de géneros y sus manifestaciones en las instituciones, incluyendo el matrimonio, la familia y el hogar. Ve al padre como el jefe del hogar, responsable de la conducta de su familia. En otras palabras, el patriarcado es una creencia donde totalmente la autoridad reposa sobre el varón. Este dicta todo lo que se hace, la mujer no tiene mucho que decir. Sinceramente, esa es la manera en que yo lo leo, la manera en que yo lo veo, y esa no es la escuela donde yo estoy. Tampoco estoy en la escuela igualitaria, y estos son los dos extremos, hermanos. El patriarcado es un extremo acá a la derecha, la escuela igualitaria es un extremo a la izquierda, y cuando digo derecha e izquierda estoy diciéndolo literalmente, porque unos tienen una tendencia mucho a irse a la derecha en cuestiones políticas también, y otros tienden a irse mucho a la izquierda en cuestiones políticas también, dicho sea de paso. El patriarcado es un extremo acá donde la mujer no tiene mucho valor, en realidad no tiene autoridad para nada, y el igualitario va al extremo donde los dos son totalmente iguales en todos los aspectos. Y ya usted sabe entonces dónde me reposo yo, y es en la escuela complementaria, donde yo creo que Dios nos creó iguales, que para la gloria de Dios tenemos papel importante ambos y nos complementamos. Sin embargo, hay diferencia en cuanto a la manera en que
obedecemos a Dios, en la manera en que servimos a Dios, por decirlo así. Mejor dicho sea de paso. Obedecemos quizás no, porque todos obedecemos de la misma manera. Pero más bien dicho sería la manera en que servimos a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos creó con diferentes dones, con diferentes habilidades, con diferentes capacidades para poder entonces complementar el trabajo, lo que hacemos, tanto en el hogar como en el ministerio. Sí, eso lo voy a explicar en detalles más adelante, pero bueno, vamos a ir avanzando con eso. De esa manera le dejo yo las 3 escuelas que existen, dónde existo yo, dónde vivo yo, en qué escuela. No fue siempre así, dicho sea de paso. Yo me convertí a Cristo en una iglesia que sí era complementaria o complementarianista. Vamos a reducirlo para hacerlo más fácil. Así recibí yo el evangelio y entendí la autoridad, cómo opera dentro de la iglesia. Fue así. Cuando yo, acá en Estados Unidos, al principio, yo me congregué, empezando en el evangelio, empezando el ministerio, me congregué en una iglesia bautista, y yo fui al seminario bautista, pero en ese entonces ya habían corrientes de esta filosofía igualitaria dentro de la iglesia viajando. Entonces la mujer jugaba un papel mucho más amplio. Todavía reservaban ciertas cosas, ciertas prácticas en cuanto al ministerio para el hombre, pero la mujer tenía mucho. Años más adelante, yo trabajando ya dentro del ministerio y trabajando mucho con iglesias, por ejemplo, con las asambleas de Dios, donde la mujer totalmente tiene el mismo valor, bueno, en todas las escuelas tiene el mismo valor, tiene el mismo, digamos, la misma autoridad para gobernar, y vemos a mujeres pastoreando iglesias dentro de iglesias. En algunos no, algunos son bastante complementarios, pero en muchos la mujer, vemos dentro de la iglesia cuadrangular, que es fundada por una mujer, totalmente. Por Amy Sample McPherson, una mujer fundó la denominación, es una denominación totalmente fundada por una mujer. Y esos son los cuadrangulares, pentecostales, y tienden a ser conservativos en muchas cosas, pero en este aspecto son igualitarios. Y eso lo hemos visto también en iglesias de la línea tradicional, en iglesias episcopales, en iglesias luteranas y cosas así. Sí, entonces esto... Esa tendencia igualitaria sí ha existido. No, yo la vi de cerca, porque trabajando con pentecostales, trabajando con algunos bautistas un poco más liberales con los años, porque en el trabajo de evangelismo, amado, es una carpa bien grande y vienen de todos tipos de expresiones. Y ahí en nuestros eventos, y usted ha visto en nuestros eventos en festivales, en Latinoamérica, en conferencias, que de tanto vienen bautistas como presbiterianos, como vienen episcopales, como vienen luteranos, como vienen pentecostales, mucho pentecostal. ¿Por qué razón? Porque Latinoamérica en su mayoría es pentecostal o carismática. Y hemos siempre tenido por ahí hermanos que lo practican de esa manera. Por eso es que se ha extendido esto de la mujer pastora en Latinoamérica de una manera tan rápida. Y es porque estos sistemas igualitarios han estado operando ya por años dentro de la iglesia. Estos no son conservativos, estos son sistemas que se han ido desarrollando con la liberación de la mujer o el feminismo y cosas así con los años. Ahora, en este día, donde estamos hoy en día, mi tendencia es más a lo que es complementario, porque revisando el texto, leyendo el texto, echando a un lado las influencias, sí, uno va madurando y entendiendo exactamente cuál es la intención del texto, qué es lo que el texto está diciendo. Eso es lo que yo quiero compartir con usted hoy. ¿Qué verdaderamente es lo que dice la Biblia? Versículo por versículo. Para eso estamos aquí hoy en el estudio bíblico, sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No, escuchen, yo no quiero, hablando, cuando yo empiece a hablar de autoridad,
yo no quiero que usted malentienda y no vamos a menospreciar el trabajo de la mujer en la iglesia. Como dije anteriormente, nosotros escribimos el ministerio de la mujer porque creemos en el ministerio de la mujer y hay muchas cosas importantes dentro del ministerio de la mujer. Yo hablo aquí en el capítulo 7 del valor de la mujer. Dicho sea de paso, para el que se acaba de ingresar al estudio con nosotros en vivo, este libro es gratis totalmente. Yo le dejo el enlace ahí en la descripción, dicho sea de paso, no le estoy vendiendo el libro. Pero acá tenemos un capítulo que hablo de los textos difíciles, dicho sea de paso, en este libro. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí explico ese texto en detalles en el libro, sí. Pero dedicamos gran parte del libro hablo de cómo hablo de la teología, cómo el Señor elevó la posición de la mujer y cómo había mujeres piadosas que servían a Jesús, cómo había mujeres en el equipo ministerial de Jesús. Hablo de la mujer samaritana, la importancia que ella tiene en el ministerio de Jesús. Luego hablo de la opinión de Pablo, por supuesto. Pero aquí tenemos ejemplos de dones que Dios dio a las mujeres. Yo no voy a ampliar mucho sobre eso hoy, eso ya está escrito. Usted lo puede conseguir por ahí. Pero yo hablo de los dones que Dios dio a las mujeres. Y hablo de Priscila, por ejemplo, enseñando. No, dice Pablo, no permito a la mujer enseñar, pero Priscila... Yo tengo que aclarar lo que quiere decir eso, porque Priscila y Aquila, Priscila es la mujer, Aquila es el esposo, tomaron a Apolos, que tenía mucho conocimiento en la escritura, pero no conocía exactamente lo que es la gracia de Dios. Ellos tuvieron que tomar a Apolos y corregirlo y enseñarle correctamente, enseñarle bien dónde estaba eso. Ahí vemos a Aquila enseñando, pero no la vemos teniendo gobierno o no la vemos pastoreando una iglesia, la vemos solamente enseñando. ¿Dónde y cómo puede la mujer enseñar? Sí. Le voy a dar texto en eso. Vemos las hijas de Felipe, que dice la palabra de Dios que profetizaban. Y bueno, nosotros vemos mujeres tomando mucho papel dentro de la iglesia. Amados, mire el ministerio de Jesús. No tiene que ir muy lejos, el ministerio de Jesús. Jesús elevó, como hemos dicho antes, elevó la estatura de la mujer. Le dio valor a la mujer, le dio voz a la mujer. Y eso lo vemos en su ministerio. Vemos mujeres piadosas que seguían a Jesús. No solamente seguían, algunas de ellas financiaban el ministerio de Jesús. Quiere decir que eran mujeres empresarias, emprendedoras, tenían capacidad financiera. Sí, eso lo vimos en el ministerio de Jesús. Pero Jesús eligió 12 apóstoles hombres. Ahí es donde tenemos nosotros que ver por qué. ¿Por qué razón no eligió apóstoles mujeres? ¿Por qué razón no vemos en la iglesia lo que tiene que ver con ya más allá de apóstoles, lo que son obispos, lo que son ancianos? ¿Por qué razón son hombres los que están ocupando estas posiciones dentro de la iglesia? Y esto tiene que ver con autoridad. ¿Somos iguales delante de Dios? ¿Somos de la misma importancia delante de Dios? Tenemos el mismo valor delante de Dios, tanto hombre como mujer. Pero cuando se trata de autoridad, Dios estableció un orden. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso hacerlo, porque Él es soberano y porque es sabio y porque Él conoce y porque Él nos creó y Él sabe cómo nos hizo. Y Él sabe cómo habita tanto en el hombre como en la mujer la capacidad para hacer ciertas cosas. Sí. Entonces, si usted viene conmigo, vamos ahí a Efesios capítulo 5 otra vez y vamos al versículo 22. Venga por acá y aquí vamos a ponerlo en pantalla. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas. Y aquí comienza lo que es el orden dentro del hogar. Vamos a hablar del hogar y luego nos vamos a ir al orden dentro de la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ya sabemos que somos iguales, someteos unos a los otros,
porque no hay sumisión ni abuso permitido dentro de lo que tiene que ver con el hogar, ni tampoco en el ministerio. Pero no hay contradicción aquí en el texto, sino que Pablo está tocando dos puntos que abarcan dos esferas. Una es que nos complementamos, amado, esto es complementario. Sí, someteos uno a los otros, es complementario. Le voy a decir una cosa, amado. El Señor me llamó a mí a predicar desde jovencito. Sí, a los 19 años empecé a predicar el evangelio por la gracia de Dios. Sí. Mi mujer, hay personas que por año, cuando nosotros nos casamos, hay personas que por año nos decían, le decían a mi esposa, hermana, ¿cuál es su ministerio? Usted no predica, o usted no canta. Y ella decía, no, yo no predico. Mi trabajo es cuidar al que predica. Porque eso es, a esto la llamó el Señor, no yo, el Señor. Sin embargo, mi esposa y yo hemos compartido ministerio por décadas, desde que estábamos jóvenes. Y cada decisión que hemos hecho en el ministerio, yo no hago las decisiones simplemente en un vacuum, como se dice, en un vacío. Yo hago las decisiones consultando con el equipo, y en nuestro equipo hay mujeres. Siempre han habido mujeres en el equipo, siempre hubieron mujeres en el equipo. Es más, viajando, haciendo festivales, la mayor parte del equipo eran mujeres, verdaderamente, y no porque se diseñó así, sino porque así sucedió, así vino a ser. Sí, y usted ha visto el ministerio de la mujer activo en lo que hemos hecho en Latinoamérica. Le voy a decir algo. Mi esposa y yo siempre hemos hecho las decisiones juntos, no por obligación. Esto es un fluir, es algo que naturalmente sucede. Y a veces yo tengo que hacer una decisión y yo voy y hablamos y le digo, mujer, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Qué tú crees? Y a veces ella tiene una perspectiva o ve algo desde un punto de vista que yo no lo veo. Y me dice, ¿sabes qué? Se me hace que podemos cometer un error aquí, ten cuidado con esto. A veces ve peligros que yo no veo. Me dice, ten cuidado acá, ten cuidado porque esto puede ser un peligro. Y muchas veces tiene razón en lo que me está diciendo y lo compruebo. Hay veces que yo le digo, ¿sabes qué? No creo que está por ahí la cosa. Vamos a creer a Dios, vamos a estar tranquilos, yo creo que todo va a funcionar bien. Y hago la decisión, finalmente yo hago la decisión porque Dios me encargó a mí el ministerio, y al final del día yo voy a dar cuenta a Dios por ese ministerio. Eso que Dios puso en mis manos, yo voy a dar cuenta a Dios. Vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, dice la palabra de Dios. Sí, en aquel día del gran tribunal de Cristo. No, usted sabe que el gran tribunal no es el juicio del gran trono blanco donde van a echar al lago de fuego a todos los enemigos de Dios. Pero vamos a ir delante del tribunal donde vamos a dar cuenta de lo que hicimos con los talentos que el Señor puso en nuestras manos. ¿Sí? Y ahí habrán galardones y coronas. Pero bueno, yo no estoy hablando de eso hoy. Eso lo tenemos ahí en la serie de escatología, profecía bíblica. Sí. Vamos al texto, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Note aquí, como al Señor. ¿Por qué razón? Porque la mujer no solamente se somete al marido, se somete al Señor. O se somete al Señor, se somete al marido, porque el marido se somete al Señor. Aquí estamos hablando de orden, ¿sí? Porque el marido es cabeza. Verso 23 dice aquí cabeza. Esto no lo escribí yo. Alguna gente ya a partir de ese punto se ofenden y dicen, ya no quiero saber más nada de lo que está diciendo este hombre, porque ya yo dije que el marido es cabeza, y ellas no creen eso. Ellas creen que hay dos cabezas en un matrimonio. Eso es incorrecto, amados. En una institución, en un ministerio, en un negocio, no pueden haber dos cabezas. ¿Me está siguiendo acá? Tiene que haber una cabeza. Es anormal que un organismo tenga dos cabezas. Siempre tiene que haber una cabeza, amado. En el ministerio tiene que haber al final del día, usted puede tener una mesa directiva, usted puede tener todo, pero al final del día tiene que haber un líder, una persona que guía el movimiento. En el hogar es así. Al final del día tiene que haber una cabeza. Alguien es responsable. Sí, al final del día. En la nación, políticamente, dice el presidente, había un presidente que decía, famosamente decía, todo para aquí, en su mesa. En otras palabras, todas las decisiones que se hagan, todo lo que se haga, al final del día recae sobre el presidente. El presidente tiene que
Mire, amado, aún las leyes que se pasan en el Congreso las mandan al Senado, el Senado la vuelve a mandar al Congreso para ratificación. Luego al final ya la pasó el Congreso, el Congreso la envió al Senado, el Senado la aprobó, la regresaron al Congreso, la aprobó el Congreso y luego ¿qué pasa con esa ley? La envían al presidente y el presidente tiene que firmarla. En otras palabras, la firma del presidente es lo que hace que se active esa ley, una cabeza. ¿Me está siguiendo acá? Un movimiento con dos cabezas es anormal. Un mecanismo con dos cabezas es anormal, amado. Solamente los dragones de allá de la Edad Media y figuras imaginarias, usted ve que tienen varias cabezas, pero en la realidad, si hay dos cabezas en un hogar o dos cabezas en un ministerio, algo está mal. Y eso de 50-50 es moderno. Yo le puedo explicar eso más adelante, si usted gusta. No creo que tengo tiempo hoy, pero eso no es así. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí estamos viendo aquí la relación de lo que es el matrimonio en comparación con lo que es Cristo y la iglesia, la relación de Cristo con la iglesia, esposo y esposa de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si Cristo no está en la institución, entonces tenemos un problema. Sí, nosotros desarrollamos y crecemos como matrimonio porque Jesús está en nosotros. Sí, en medio de nosotros. Sí, es cabeza de la iglesia. Dice la cual es cuerpo, dice su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, dice aquí, en todo. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando ¿qué? De autoridad. No está diciendo que el hombre es superior a la mujer, que está por encima de la mujer, que tiene más valor que la mujer. No está diciendo eso, pero está diciendo que hay un orden y alguien es responsable. Al final del día, alguien tiene que ser responsable. Y en este caso es el hombre. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús hasta aquí? Sí. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ir avanzando. Dice aquí, verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí vemos el orden establecido. Orden de autoridad. Es como cuando usted ve un ejército, amados, que arriba está el general de 4 estrellas. Bueno, arriba del general está el presidente y luego está el general de 5 estrellas o luego el general de 4 estrellas y luego están los capitanes de divisiones y luego son los sargentos y bueno, por ahí va bajando lo que le llaman la escalera de autoridad. Ahora, acá nosotros vemos, Pablo habla aquí en detalles en cuanto a cómo funciona esa escalera de autoridad. Quizás hay otra palabra mejor que escalera, pero no me viene a la mente en este momento. Dígame usted ahí en los comentarios. Pero ahí está. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Jesús está arriba. Él es el comandante en jefe. Él es el que está más arriba. Arriba de él no hay nadie. Porque Él es Dios. Ahí está la deidad de Cristo. Sí, Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos varones? ¿Quién? ¿Hay alguien exento? No, todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está la cadena de autoridad. Sí, en otras palabras, el Padre. Y aquí algo muy tremendo dentro de la Trinidad. Yo no estoy hablando de la Trinidad hoy, pero algo muy tremendo, un detalle bien que revela mucho aquí en cuanto a orden, ¿no? Pero siendo que Cristo es Dios y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, entonces aquí está establecido esto, ¿sí? El hombre está sometido a Cristo en cuestiones de autoridad. Sin embargo, la mujer está bajo la autoridad del varón. Esa es la manera bíblica, amados. Nos guste o no nos guste, eso es lo que dice el texto. Eso no se puede cambiar. Y si alguien le va a decir a usted, oh no, pero es que en aquel momento que eso era algo cultural. No, amado, eso no es cultural, eso es doctrinal. Yo lo he buscado, le he dado vueltas y no hay nada cultural. Ahora,
para entrar en quién se va a ofender y quién no se va a ofender en cuanto a autoridad, estamos hablando de quién puede hacer o predicar, y vamos aquí ya acercándonos a responder la pregunta, si puede una mujer ser pastora. En otras palabras, el pastor es maestro y predica y lleva el rumbo de la iglesia y establece visión en la iglesia, es gobierno. ¿Me está siguiendo acá? Y entonces hay textos controversiales que tenemos que tocarlos hoy, tenemos que hablar de ellos, que entonces estos textos nos ponen a pensar mucho. Sí, Pablo dice, por ejemplo, aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 34, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Mire bien lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Algunos dicen, esto es algo cultural, porque esto es algo que sucedía simplemente. No, está diciendo en las congregaciones, no dice que la mujer no enseñe. No dice que la mujer no enseñe. Allá estaba Priscila y Aquila enseñando fuera de la congregación. En algún lugar estaban enseñando a Apolos, ayudándolo doctrinalmente. Nosotros vemos a las mujeres, por ejemplo, las ancianas enseñar. Venga conmigo aquí a Tito y ahora regreso otra vez. Por ejemplo, aquí vemos a las ancianas enseñar. Tito, capítulo 2, verso 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, dice, maestras del bien. Dice aquí, maestras del bien. Quiere decir que aquí vemos el ministerio de maestras en las ancianas que son mujeres. Esto nos dice a nosotros mucho en cuanto al texto que acabo de leer y ahora voy a regresar allá. Maestras, pero maestras ¿de quién? Del bien. ¿Maestras de quién? Dice el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Se está diciendo, las ancianas pueden ser maestras que enseñen a las más jóvenes a cómo llevar el hogar, a las más jóvenes, a cómo amar a sus maridos y a sus hijos, cómo ser buenas esposas, en otras palabras. Sí puede la mujer enseñar en varios lugares. Vemos mujeres evangelistas ahí en el libro Los Hechos, predicando la palabra, pero acá estamos hablando de la congregación, amado. Estamos hablando del orden de la iglesia. Y es en lo que quiero hacer énfasis. Sí, vuestras mujeres callen en la congregación. Aquí dice congregaciones. Algunos dicen, no, es que en aquel entonces las mujeres gritaban y hablaban más alto que los hombres por cuestiones de cultura, y entonces tenían que mandarles a callar. Y yo he indagado, he buscado, amado, he gastado tiempo. Yo creía así antes porque así me lo enseñaron. Pero pasando los años y buscando y viendo el texto, no, en ningún momento está diciendo aquí que es un problema cultural. Es un problema de orden. Sí, y Pablo nos explica por qué es ese orden. Y ahorita se lo voy a enseñar. Sí, pero vamos al texto. Dice, vuestras mujeres callen en la congregación. No dice que callen totalmente. No dice que no hablen. No dice que no guíen gente a Cristo. No dice que no le anuncien el evangelio a alguien. Mucha gente en la escuela igualitaria, dicen o usan a la mujer samaritana. Yo la mencioné antes como alguien importante en el ministerio de Jesús. Ella fue la que llevó el mensaje de la buena noticia a los samaritanos. Sí, y mucha gente dice, yo he oído gente decir, bueno, ahí está el ejemplo de la mujer samaritana, ella predicó, ella fue la primera persona que predicó el evangelio y fue la que llevó a los samaritanos y ganó a los samaritanos, los trajo a Cristo, ella fue una predicadora, ahí está, es una pastora, una ministra. No, amado, no es pastora y ella no estaba dentro de una congregación ejerciendo autoridad. Aquí está el apóstol hablando exactamente de lo que sucede dentro de la congregación, de la misma manera que vimos lo que sucede dentro del hogar. Si la mujer samaritana no era pastora de una congregación, no era apóstola o apóstola, pues hoy en día ya hacen apóstolas. Eso es otro problema grave, muy grave, súper grave, porque aún hombres que se hacen llamar apóstoles hoy en día, ahí tenemos un problema grave también. Sí. Porque un fundamento se pone una sola vez en un edificio y Efesios capítulo 2, verso 20, dice ahí claramente que el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas, el fundamento que es Cristo.
Pablo le dice a los gentiles, yo puse el fundamento, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo puso el fundamento en los gentiles. Los apóstoles de Jerusalén o los apóstoles del Cordero pusieron el fundamento para la circuncisión. Pablo dice claramente en el capítulo 2, verso 8 del libro de Gálatas, dice el que actuó en Pedro para la circuncisión, el apostolado a la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, es decir, la incircuncisión. En otras palabras, Dios encargó a Pedro el apostolado a la circuncisión, es decir, a los judíos, y encargó a Pablo el apostolado a los gentiles. Pablo, es decir, 11 apóstoles o 12 apóstoles, vamos a decirlo así. Después entramos en detalles en cuanto a Judas. Pero 12 apóstoles porque Matías tomó el lugar de Judas, etc. 12 apóstoles para la circuncisión, un apóstol para las naciones, para los gentiles. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. La pregunta es, ¿cuántas veces se pone el fundamento de un edificio? Una sola vez. ¿Sí? Una sola vez. O sea, algunos toman el capítulo 4, verso 11 de Efesios y lo sacan totalmente fuera de contexto. Cuando el apóstol Pablo está hablando de los ministerios que han operado dentro de la iglesia, aún en diferentes etapas. No todos al mismo tiempo. Eso yo lo explico en detalles. Tengo un librito por ahí que se titula Manipulación, no lo tengo aquí a la mano en este momento, se titula Manipulación, Apóstoles Modernos, usted lo puede encontrar, le voy a poner el enlace ahí también en la descripción, gratis lo puede descargar. Ahora, escuche bien esto. A vuestras mujeres callen en las congregaciones, note la palabra congregaciones. No estamos hablando de la samaritana que predicó afuera, no estamos hablando de las evangelistas ahí o de las profetisas ahí en el libro de los Hechos que andaban ministrando fuera. Estamos hablando de dentro de la congregación. Callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. No dice que la mujer no pueda hablar, no dice que la mujer no puede enseñar. Ya hablamos de las ancianas que enseñan a las más jóvenes. ¿Me está siguiendo? Ahí está el ministerio de la enseñanza. ¿Puede una mujer tener el ministerio de enseñanza? Claro que sí, ahí está. Maestras, dice el texto. Sí, dice maestras del bien. Aquí está el texto, se lo puse en pantalla, se lo voy a poner aquí otra vez. Dice aquí, que enseñen a las mujeres más jóvenes. Dice aquí, maestras del bien. ¿Pueden ser maestras? ¿Puede una mujer ser maestra? Claro que sí. Enseñando a las más jóvenes, enseñando clases dominicales, enseñando aún doctrina, amado. Yo no tengo problema con mujeres enseñando doctrina, estudios bíblicos, sirviendo a Dios en muchas áreas. La mujer es importantísima dentro del ministerio de la iglesia. Eso lo pusimos acá en este librito gratis que le estoy regalando. El ministerio de la mujer, muy importante. Dicho sea de paso, mi esposa escribió aquí el prólogo y me ayudó en este trabajito, que es un trabajo pequeño, no es grueso, no es el libro. Quiere decir que ahí usted ve el ministerio de la mujer. Mi esposa está trabajando en eso. Sí, cómo no. Gloria a Jesús. Pero aquí estamos hablando de lo que es la enseñanza. Y aquí nos vamos a otro texto que es bastante controversial. Y es el apóstol Pablo diciendo en primera de Timoteo, escribiéndole a Timoteo, su hijo en la fe, dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. No, esto no quiere decir enseñar total o radicalmente o totalmente, universalmente. ¿Por qué? Razón, porque el mismo Pablo le está diciendo a Tito aquí que sean maestras del bien, y Pablo no se contradice, que enseñen a las más jóvenes. Pero Pablo está hablando aquí de lo que tiene que ver gobierno dentro de la iglesia. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, sobre el hombre. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio en el hombre, sino estar en silencio. Allá dijo que se callaran. Aquí dice que estén en silencio. Pero allá el apóstol dijo claramente en la congregación. Dice aquí, callen en las congregaciones. ¿Se acuerda? 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Callen en las congregaciones. Aquí dice que estén en silencio. No está diciendo que la mujer debe estar callada y con la boca tapada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estaría contradiciendo lo que le dice a Tito. Sí, y eso no es lo que está diciendo Pablo. Está hablando de la autoridad dentro de la iglesia. Sí, gloria a Jesús. Vamos aquí a 1 de Timoteo,
capítulo 3, y vamos a comenzar a hablar del ministerio. ¿Por qué razón el Señor escoge 12 apóstoles varones? Sí, 12 apóstoles varones. ¿Y por qué razón? Y Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2, comienza a hablar de los obispos. Pero antes de entrar ahí, volvemos a la pregunta inicial de este estudio bíblico, y es en lo que nos estamos concentrando. Sí, pues yo hablé mucho del hogar, del lugar de la mujer en el hogar, la importancia de la mujer en el hogar, todo eso en el estudio de Efesios. Usted lo puede encontrar ahí en Efesios, en el estudio que hicimos a Efesios. Pero hoy estamos hablando de, ¿puede una mujer ser pastora? Bueno, amados, en cuestiones de autoridad, pastor es un ministerio de autoridad. Es un ministerio de autoridad. Fíjese bien esto, qué tremendo, ¿no? Usted, déjeme ponerlo de esta manera. Hay mujeres enseñando ministerios a mujeres, muchos ministerios, diversidad de ministerios que la mujer tiene en la iglesia del Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sí. Pero en cuanto a autoridad, lo que es llevar una congregación, nosotros empezamos a ver aquí que es delegado a hombres. ¿Por qué razón? Se lo voy a explicar. Y he encontrado el argumento. Hace poco me enviaron un video de una muchacha, una mujer joven, que está diciendo y está argumentando que el ministerio, de hecho ella dice que no hay pastores hombres en la Biblia, y que sí hay pastores mujeres. Cosa tremenda, esto va aún más allá, y por ahí está el video, usted lo puede ver, donde ella dice eso. Dice que no hay pastores hombres, pero que sí hay pastores mujeres en la Biblia. Ella lo reversa completamente, eso ya va a otro extremo, y el argumento que ella da, y yo se lo puedo mostrar por ahí, si a usted le gusta, se lo puedo conseguir. El argumento, y no estoy criticando a la persona porque yo en realidad no la conozco personalmente, no tengo nada en contra de nadie personalmente, y yo no critico a personas ni por nombre, ni ando diciendo quiénes son, ni ando atacando gente, usted lo sabe, ¿verdad que sí o no? Estamos hablando aquí y limitándonos a doctrina. Ella dice, y con todo respeto a ella, porque no la voy a atacar personalmente, pero sí voy a enfrentar lo que dice. Y ella dice que en la iglesia no hay ministerio, no hay pastores hombres, porque no hay ningún texto que hable de pastores hombres. Eso es un problema grave, decir eso, porque la Biblia está llena de textos, yo se los voy a mostrar. Y está diciendo también a la vez que solamente hay ministerio de pastora, que pastora sí está en la Biblia, pero pastor hombre no. Y el argumento, ese es un argumento viejo. Por ejemplo, es Débora, Raquel. Casi siempre son Débora y Raquel. Sacan a Débora y a Raquel. Usualmente lo que siempre usan, este tipo de argumentos casi siempre usan a Raquel y a Débora. Ahí usted se puede ir a Jueces, capítulo 4, verso 4, y usted se da cuenta que Raquel era gobernaba en el tiempo de los jueces, que era un tiempo de rebeldía, era un tiempo de desobediencia, era una edad oscura. El libro de los Jueces escribe todos las historias que vemos que suceden dentro de los jueces. Vemos que todo sucede dentro de una edad oscura y de desobediencia. Pero aún así, y aún más que eso, Pablo está hablando de la iglesia nuevo testamentaria, no está hablando de algo que sucede en el Antiguo Testamento bajo la ley. Aún así, bajo la ley no habían sacerdotes mujeres. Sí, no habían, en el templo no oficiaban sacerdotes mujeres. En el templo, en el tabernáculo, quien ofrecía sacrificio al sumo sacerdote siempre era hombre, aún en el Antiguo Testamento. Fíjense nomás. Sacar a Débora
de ejemplo, Débora no ministraba en el tabernáculo. Débora no oficiaba dentro de la congregación espiritualmente hablando. No era líder, voy a decirlo de esta manera. No era sacerdotisa, vaya por decirlo así. Sí, son mucho menos pastora. Era líder, era gobernante en un tiempo de oscuridad sobre una nación en rebeldía. Pero eso es el Antiguo Testamento, amados. Pablo está hablando en estos textos de la iglesia en el Nuevo Testamento, nuevo pacto, después de la muerte de Cristo. El orden de la iglesia, el gobierno de la iglesia, en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, que funciona mucho mejor que cómo funcionaba una teocracia en el Antiguo Testamento. Ahora, ahí está Débora. Pero Débora Débora no me dice nada. Débora no me dice a mí que ahora una mujer tiene derecho a ser pastora porque Débora fue gobernante y Débora fue líder en una nación. Para nada. Sí. Que Raquel, dice la Biblia, que era pastora, Génesis 29:9. Raquel, ¿pastora de qué? Pastora de animales, de ovejas, de 4 patas. En el Antiguo Testamento, en Génesis, hermanos. Tampoco aplica el apóstol Pablo, no, porque además dice la palabra pastora de chivas, en otras palabras, me hacía decir un hermano antes, pastora de chivas, no chivas, ovejas, pero eran animales de 4 patas en el campo, sí, en una cultura agraria. Amados, Pablo está hablando acá del ministerio dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento, amados, dentro de la congregación cristiana después de la muerte de Cristo, en un nuevo pacto, con una nueva economía, una nueva manera de ver las cosas, un nuevo orden. Sí. No, que es la opresión contra la mujer y que no, amado, eso es patriarcado. Yo no estoy de acuerdo con el patriarcado. Pero aquí no estamos hablando de opresión. Aquí estamos hablando, el Señor, ya yo le dije a usted, levantó a la mujer, la elevó el estatus de la mujer. Eso no es problema. Nosotros en el ministerio hemos tenido siempre mujeres trabajando, operando, sirviendo a Dios con nosotros, hombro a hombro. Y Dios las usa tremendamente. No hay ningún problema con eso. Sí. Pero aquí estamos hablando dentro de la congregación, el orden dentro de la congregación. Entonces, sacar a Débora y sacar a Raquel, eso no apoya nada. Aún más, para ir más allá. Si usted se da cuenta, y esta mujer dice en esta crítica que ella hace, o en esta exposición, o no sé lo que era, un seminario, no sé dónde sea, ella dice que no hay pastores hombres, que solamente hay pastores mujeres. Y esto es increíble, amados. Que no hay pastores hombres. ¿Qué significa la palabra pastor? Sí. Vamos a ver la palabra pastor, qué es lo que significa. Para empezar, empecemos por apóstoles. El Señor estableció ¿cuántos apóstoles? 12 apóstoles. ¿Cuántos eran hombres? Todos. Y luego, y esto es para la circuncisión, para la incircuncisión, para los gentiles, ¿a cuántos apóstoles estableció? 1, Pablo. ¿Y Pablo qué era? Hombre. Vamos a los obispos. ¿Y qué es lo que significa la palabra obispo? Vamos al pastorado en el Nuevo Testamento. Vamos a irnos un poquito más allá de capítulo 4, verso 11 de Efesios, que él estableció pastores en la iglesia, dice ahí. Sí, y evangelistas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ya le hablé yo del tiempo del apóstol y para qué se estableció el oficio de apóstol y quiénes fueron los apóstoles. Para los que hoy en día se andan autodenominando apóstoles o apóstolas, que es mucho peor. Pero vamos a ver el pastorado, porque decir que no hay pastores hombres en la Biblia es verdaderamente es una ignorancia, con todo respeto. Sí, porque está reservado a hombres. Venga conmigo vamos a comenzar por Timoteo capítulo 3 verso 2. Vamos a comenzar por el obispo y le voy a decir lo que significa la palabra obispo. Pero primero vamos a ver
el texto aquí. ¿Cuántos se están gozando? Dígame ahí en los comentarios que se está gozando. Si tiene alguna pregunta, hágala ahí. Déjenos saber qué le inquieta para estar al tanto y poderle ayudar. Dice el versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo, ¿quién es? El obispo, no es la obispa. No existe la palabra obispa. Es el obispo. De hecho, el nombre aquí es masculino. Viene de episcopos en el griego. Significa superintendente. Es lo que significa la palabra, el superintendente. Sí, la palabra pastor, la palabra anciano, la palabra obispo, son diferentes nombres que se usa para hablar o para referirse al que está a cargo de una congregación. Sí, a cargo de congregación. Se usa el nombre pastores, se lo voy a dar también. Pero los que están a cargo de una congregación, que son gobiernos en la congregación, sí, y que son los que enseñan y predican en la congregación, note la congregación, aquí hay sinónimos. Mire, venga conmigo. Venga ahí, dice... Es necesario que el obispo, dice el obispo, episcopos, termina en masculino, ¿sí? Sea irreprensible, marido, sí, hombre, de una sola mujer. Desde el momento que está casado con una sola mujer, tiene que ser hombre. Son obispos, hombres, maridos, que están casados con mujeres, con una sola mujer. Y aquí da las condiciones: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Y aquí nos da todas las condiciones: codicioso, terminado en O, que es masculino; pendenciero, terminado en O, que es masculino; ¿sí? No avaro, terminado en O, que es masculino. Entonces aquí dice que gobierne bien, está hablando de gobierno, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar, está hablando de gobierno otra vez, su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Luego aquí da más condiciones: no un neófito, no puede ser un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Sí, que tenga buen testimonio de los de adentro, de los de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Aquí dice específicamente los de afuera, testimonio de los de afuera. En otras palabras, que la gente del pueblo, que los que lo conocen, sepan que verdaderamente es un siervo de Dios. Venga a Tito, vamos a seguir viendo acá. Venga conmigo a Tito, capítulo 1, verso 7, dice: porque es necesario que el obispo, otra vez aquí está la palabra obispo, episcopos, sea irreprensible. Fíjese que en la iglesia acá se usa el nombre episcopal también para hablar del episcopo, el que está en la cabeza. Es un tipo de gobierno. Sí, sea irreprensible como administrador. ¿Qué dice aquí? Administrador es el que lleva la administración de Dios, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, termina en O, no iracundo, termina en O, no dado al vino, no pendenciero, termina en O, no codicioso, termina en O, de ganancias deshonestas, sino hospedador. No ve los que conocen gramática, dígame que entienden lo que estoy queriendo decir aquí, sí. Ahí vimos en Tito 1, capítulo 1. Sí. Vamos a hablar del anciano un poquito. Y no voy a andar mucho en eso porque yo tengo escrito, hablo en Teología Sistemática y en otros libros por ahí, hablo sobre el ministerio, hablo de la iglesia. Hay un libro que hice cuando la pandemia, se llama Iglesia Postpandemia, que hablo ahí del gobierno, hablo de la economía de Dios en el Nuevo Pacto. También ahí en ese librito hablo de lo que son los ancianos y cómo Pablo establece ancianos en la iglesia. Pero venga conmigo a 1 Timoteo capítulo 5. Venga acá. Estoy en la Reina Valera todo este tiempo, dicho sea de paso. Dice aquí: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Dice, a los más jóvenes como hermanos. Sí. Ahora, aquí está hablando de las mujeres viejas.
Y aquí es completamente diferente en el original. Dice a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Sí, y tenemos nosotros que empezar a ver la diferencia entre anciano de días o que es mayor de edad, y yo tengo un video dedicado a eso, y lo que es anciano de autoridad. Para empezar, los ancianos, que eran los que eran cabeza de las iglesias, y se usa la palabra presbítero en el griego, y de ahí viene la iglesia presbiteriana, y el tipo de gobierno que usa la iglesia presbiteriana, que viene del presbiterio, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahorita en el texto. Viene de ahí, de lo mismo, ¿sí? Venga conmigo a capítulo que puse aquí, el 5, verso 17, dice, los ancianos que gobiernen, aquí está hablando ya no solamente viejos, sino que son pastores. Mire, tienen que ser viejos. No pongas a un neófito, no pongas a un novato. A los jóvenes tienen que probarse a sí mismos. El mismo Timoteo tenía un reto en cuanto a su edad, problemas porque era joven. ¿Me está viendo? Ancianos llegaban a cierta madurez espiritual y en edad. Amados, les voy a decir una cosa. Hay cosas que solamente el tiempo te las va a enseñar. La palabra, Dios te la enseña por la palabra, pero con el tiempo se te van haciendo claras. Por eso es que uno tiene que envejecer sirviendo a Dios. Yo digo envejecer por gracia o envejecer con gracia en todos los aspectos. También con cuestiones de cirugía plástica. Olvídese esas cosas, amado. Tiene que envejecer usted naturalmente como Dios lo trajo. Pero no estoy hablando de eso hoy. Le digo algo. Los ancianos, usted tiene que llegar a ser un anciano en la fe. ¿Me está viendo acá? Pero acá se usa el nombre en relación a autoridad. Dice aquí que gobiernan. Ya no estamos hablando solamente de gente que tiene edad, tiene años. Porque las ancianas enseñan a las más jóvenes. Ahí está hablando de edad. ¿Me está viendo acá? Pero no que tengan oficio de anciano, porque no existe el oficio de anciano. Pero los ancianos dicen que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente en los que trabajan en ¿qué? Dice aquí, predicar y enseñar. Que sí, que dentro de la iglesia los ancianos tienen la responsabilidad de predicar y enseñar. Esto es dado al pastor también. En Efesios capítulo 4, verso 11, pastor y maestro van juntos. La gente siempre dice, no, que el ministerio es 5 dobleces. En realidad es 4 dobleces porque pastor y maestro van juntos. El pastor siempre es maestro. El maestro no necesariamente es siempre pastor. Hay maestros que pueden ser maestros de doctrina, maestros de teología, maestros de escuela dominical, maestros diferentes, y no necesariamente son pastores o ángeles de una iglesia, usando el lenguaje de Juan. Pero el pastor siempre es maestro. Siempre. No puede haber un pastor que no sea maestro. Yo hablo ahí en un video de la confusión que hay en las iglesias donde los pastores no enseñan y tienen que valerse. Cada domingo está trayendo a un predicador invitado, y lo que sucede es que hay una tremenda confusión dentro de la iglesia, porque la gente recibe una doctrina un domingo, el otro domingo viene otro invitado y habla algo diferente que contradice al anterior, y el otro domingo viene otro invitado. Esas iglesias que dependen de predicadores invitados toda la semana tienen un problema y tienen una confusión tremenda, y eso sucede porque el pastor no enseña. Y eso me haría a mí cuestionar el oficio, si verdaderamente está llamado a ser pastor. Verdaderamente. Y para esta mujer que dice que no hay pastores, amado, aquí dice enseñar y predicar. Los ancianos con O, termina en O. Son masculinos, son hombres. Predicar. Sí, cuando dicen gloria a Jesús. Seguimos con el texto. Venga conmigo aquí a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Miren lo que dice Pablo aquí. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Yo hablo de la imposición de manos allá en otro estudio. Dice, la imposición de manos del presbiterio. La palabra presbiterio aquí significa cuerpo de ancianos. Vamos a leerlo correctamente. La palabra sería presbuterión o presbuterion, con acento en la de presbuterium en el griego. Y esta palabra significa
cuerpo de ancianos, el presbiterio. Dice aquí, vamos a ponerlo vamos a leerlo traduciendo la palabra presbiterio. Dice aquí, vamos a ver, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio o del cuerpo de ancianos, con la imposición de manos del cuerpo de ancianos. Sí, en otras palabras, los ancianos participaron en la ordenación de Timoteo. Sí, eso es claro, muy claro. Sí. Si usted viene conmigo, vamos a buscar la palabra pastores que viene del griego aquí en Hebreos capítulo 13, por ejemplo. Hebreos 13, aquí lo tengo. Hebreos 13. Acordaos de vuestros pastores, no de vuestras pastoras. Dice de vuestros pastores, hombres, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Un mensaje muy importante que yo lo prediqué hace un tiempo ya. No dice que imites su conducta, dice que imites su fe. Si tú te pones a imitar la conducta de otros seres humanos, te puedes meter en problemas y empiezas a ver los defectos. Dice que imites su fe. Dice, mira cuál es el resultado de su conducta, pero imita su fe, no imites la conducta. Pero aquí está hablando de pastores masculinos. Verso 7, si usted se va al 17, venga conmigo al 17 rapidito aquí, en el capítulo 13 de Hebreos, dice el 17 aquí, obedeced a vuestros, ¿qué dice aquí? Pastores vuestros, con O mayúscula, masculino, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. En otras palabras, ahí vemos a pastores que es Hegueomai. Dice Hegueomai, que se pudiera traducir como gobernador o guiador, y es el mismo contexto. Es lo mismo que nosotros vemos con el obispo, que es superintendente, o el presbítero, que es el cuerpo de anciano, el presbiterio, el cuerpo de anciano, presbítero, que es anciano. En otras palabras, amados, es lo mismo. Obispos, ancianos, pastores, pero todos son hombres. En ningún momento vimos ahí, en el gobierno de la iglesia, en ningún momento vimos ahí pastoras. No lo vemos ahí en ningún lugar. ¿Por qué razón? Porque el Señor estableció un orden. Yo no lo inventé, amados. Él eligió 12 apóstoles, hombres. Él, vea el grupo de colaboradores de Pablo, los que predicaban, los que enseñaban, los que ministraban, hombres. Filemón tiene una iglesia en su casa, hombre. Tito, hombre. Timoteo, hombre. ¿Se da cuenta? Eran los que estaban a cargo de iglesias, los que estaban a cargo de congregaciones. Usted dice, bueno, y Priscila y Aquila tenían en su iglesia un grupo de gente que se reunía, una iglesia en casa. ¿Me está siguiendo acá? Servían a Dios bajo el ministerio del ancianado, los ancianos. Porque en todas las iglesias Pablo estableció ancianos masculinos que llevaran el gobierno de la iglesia. Eso lo vemos una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puede una mujer ser pastora? Amados, mire lo que dice el texto. En la Biblia no hay pastoras, mujeres. Y no, otra vez no vuelva otra vez a decirme que Raquel, que era pastora de ovejas. No, amado, eso es pastora de animales. No, no hay pastoras en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa con la pastora? Y esta es la segunda pregunta que me hicieron aquí adjunta. ¿Por qué a las esposas de los pastores le llaman pastoras? Esto es algo cultural que hemos visto en Latinoamérica y hay un problema con esto también. Mire, cuando yo pastoreaba, en mi tiempo de pastoreado, plantando iglesias, pastoreando la iglesia aquí en San Diego, la gente le decía a mi esposa, pastora, y mi esposa siempre les aclaraba, yo no soy pastora, aquí hay pastor, él es el pastor, yo soy la esposa del pastor. Sí, mi esposa enseñaba a los niños, sí, maestra de niños, enseñaba a los niños la escuela dominical, todo eso.
por años. Pero no recibía el título. ¿Por qué razón? Porque ella no era la pastora. Pero le voy a decir algo. Dígame una cosa. ¿A la esposa del carpintero automáticamente eso la hace carpintera? ¿O la esposa del mecánico automáticamente ya ella es mecánica? ¿O la esposa del médico automáticamente es médica? ¿Es médico o es médica? Es incorrecto inclusive. Se debe decir médico. Aunque las mujeres, hay mujeres que desarrollan el oficio en la medicina, no le dicen médica, le dicen médico. Pero bueno, estamos hablando del ministerio, no estamos hablando de la medicina, pero estoy poniéndole un ejemplo. Dígame que usted se enfermó y lo van a operar y entra al cuarto de operaciones y llega una mujer a operarle y le dice, ¿usted quién es? Oh, yo soy la esposa del cirujano. Yo soy pero ella no fue a la escuela. ¿Usted se preparó en cirugía? No, yo nunca he ido a la escuela. ¿Y fue a prepararse al seminario bíblico? No, yo no me sé preparar en el seminario bíblico. ¿Estudió? No, yo no estudié nada. ¿Usted dejaría que lo operara? Solamente lleva el título de pastora porque el esposo es pastor. ¿Qué decir que automáticamente le ponen el título de pastora? Entonces, lógicamente aquí tenemos un problema. Le dicen pastora simplemente porque el esposo es pastor. Quiere decir que la esposa del mecánico en esa iglesia es mecánica también. ¿Usted va a dejar que ella le arregle su carro? No, yo le voy a decir una cosa. Usted va a dejar que la esposa del pastor que tiene el título de pastora, pero nunca se preparó, nunca se equipó, simplemente heredó el título de pastora porque en Latinoamérica hay una costumbre que le dicen pastora a la esposa del pastor. Usted va a dejar que, si ella fuera, vamos a volver a la medicina, la esposa del médico, ¿usted va a dejar que le opere simplemente porque ella es la esposa del médico? ¿Verdad que no? No, usted quiere que lo opere el médico, el que estudió, el que se preparó. Usted dice, hermano, ¿y qué pasa con las que sí se preparan? Las que fueron al instituto bíblico, se prepararon. Gloria a Dios. Qué bueno que se preparó. Nosotros tenemos estudiando en el instituto bíblico, en la facultad de teología, tenemos mujeres estudiando. Y le digo algo, gloria a Dios que se están preparando para servir a Dios. Y muchas enseñan estudios bíblicos, enseñan. Acá no hay ningún problema con que enseñan a las más jóvenes, enseñan a los niños, tienen ministerios a otras mujeres, enseñan a otras mujeres, pero en ningún momento usted ve en el gobierno de la iglesia a una mujer cabeza. ¿Es machismo que hay de parte de Pablo? Algunos han acusado a Pablo de machista. No, es que es machista. Esa es una manera fácil de salirse, ¿no? No, amado. Pablo explica exactamente por qué y se va hasta Adán. Y se va hasta Eva y explica las razones en detalles. ¿Por qué razón Dios establece el orden? Pero no nos dice todo. Porque hay cosas que Dios se las reserva. ¿Sí? Ahora, Dios estableció el orden. En teología sistemática para Latinoamérica, yo extiendo mucho más en esto. Y explico en detalle, usted puede encontrar ahí en la librería el libro Teología Sistemática para Latinoamérica, lo puede encontrar en Amazon, en diferentes lugares, y ahí hay más explicación en cuanto a esto. Espero que esto ayude, amados. Vamos a seguir adelante y si usted no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo aquí. Aquí le voy a dejar más y seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.